preámbulo, vamos ya a la predicación del día de hoy. Y no hay nada mejor que llegar a la casa de Dios como soldados a prepararnos. Y la preparación es conocer. Y esta tarde vamos a estar hablando la continuación de la predicación de la semana pasada, que va a ser en 3 partes. Y recuerden que ahora estamos en estos tiempos hablando solamente de la siembra. Vamos a ver lo que es la siembra. Así que quiero que me acompañen al libro de Marcos, al capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo del 1 al 20 y luego de eso vamos a interiorizarnos en lo que son los diferentes tipos de tierra. Ustedes lo pueden ver, vean en sus boletines los 4 tipos de tierra. Ustedes pongan con una X cuál cree que es la tierra que es su corazón. Y estoy seguro que todos van a marcar la última. ¿No? Mentir es pecado. Okay. Vamos entonces a la parábola del sembrador. Estamos todos, si alguno no tiene su Biblia o la olvidó, por favor, un hermano mujer que se lo llegue, que se lo alcance. O también pueden usar los teléfonos. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Y antes de dar lectura, hay una versión Reina Valera que se llama Reina Valera Antigua. Si pueden conseguirlo, sería bueno, porque su traducción es casi como la original. Pero en esta vez voy a leer solamente la del 60. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vosotros, leéis. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es antifonal, deben ustedes leerlo. Parece que la coinonía viene después. Denle fuerza. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo estaban cerca de él, con los 12 que le preguntaron sobre las parábolas. Y le dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no percibéis, y oyendo y oigan no entenderán, para que no se convirtáis y sean desterrados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amado Padre, estamos ante la presencia de tu suma autoridad, Señor. Sin ti no somos absolutamente nada. Nada tenemos, nada nos llevaremos salvo la salvación que tú nos diste por misericordia, Señor, predestinados para esa salvación aún antes que pusieran los pilares del mundo. Te damos las gracias, pero también te pedimos perdón. Si en el día o en la semana antes de llegar aquí al lugar santo, Señor, hemos pecado por omisión o en forma voluntaria, perdónanos, amado Padre. Perdónanos, Señor.
venimos para escuchar tu palabra. Dice el libro de Santiago, si nos falta sabiduría, tú eres bueno para darnos, Señor. Y te la pedimos para entender esta parábola, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos hablado acerca de lo que era la semilla y habíamos presentado que la semilla en sí es la palabra de Dios. Es la parte vital en la cual nosotros como cristianos tenemos también una bolsa en la cual sembramos semillas a otras personas, llevando correctamente la palabra de Dios. Sin embargo, antes de entrar a la introducción de todo el bosquejo de la palabra, quiero solamente recordarles lo que aconteció antes de que empezara la predicación del sembrador. Primeramente, el Señor fue arrojado de la sinagoga. La sinagoga fue cerrada para Dios. Por lo tanto, el Señor, por dos razones, primero fue cerrada y segundo, era peligroso porque querían matarlos. Él hizo de un lugar amplio, en este caso la playa, hizo la iglesia y el púlpito fue la barca donde Él predicó. Vean, el Señor por un instante lo sacan, pero Él utiliza otras cosas. Se predica la palabra, sea en la sinagoga, sea en la playa, en cualquier lugar. No hay ninguna razón para que usted lo deje de predicar y el Señor me lo enseña. Segundo, los métodos de Jesús son ventanas abiertas para algunos y cerradas para otros. La pregunta es, ¿por qué se cierran las ventanas para otras personas? Vean, hay un ejemplo en el faraón. El faraón, dice la palabra de Dios, que endureció su corazón, pero en algunas versiones dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Lo correcto es lo siguiente: el faraón ya había predispuesto no escuchar a Moisés. Lo que está haciendo el Señor con las ventanas que no quiere abrir son aquellas personas que ya decidieron que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Y si no quieres escuchar, lo que el Señor va a hacer es cerrar la ventana. Solamente Él va a dar lo que tú quieres. La peor sentencia para un cristiano es que tú te confines en tu propio deseo y no en el deseo de Jesús. Le repito, la sentencia más grave es que tú quieras hacer tu deseo, pero tu deseo te va a condenar. Muchas personas, cuando cierran las puertas al Señor, cuando estas personas no escuchan la palabra de Dios, cuando estas personas son renuantes y pisotean el Evangelio de Dios, que es sangre bendita, el Señor le dice, hasta aquí nomás, y endurece el corazón. Pero no es porque Él quiera, sino porque tú lo escogiste. Es como decir, usted va a comprar un producto y el producto usted lo paga y lo que hace se lo lleva. Usted escogió no escuchar la palabra y el Señor certifica, ok, ciérrale, que viva bajo su propia concupiscencia, que sus propios deseos ahora sentencien a la persona que escogió. No es la voluntad de Dios, su voluntad es que todos sean salvos, pero si tú escogiste, entonces se recibirás. El tercer punto es que la puerta de entrada a toda la comprensión de las parábolas escritas aquí en la palabra de Dios está en esta. El Señor claramente pregunta, ¿cómo? Si no entiendes esta parábola, ¿cómo entenderás las otras parábolas? Lo que me está diciendo es que esta es la parte vital, espiritual. Es la puerta para poder entender qué terreno es el que va a poder realmente sembrar para que crezca esa semilla. Él te dice, debes entender esta parábola. Y vean, esta parábola estaba sujeta en el Antiguo Testamento en una profecía cuando el Señor dice, y en parábolas enseñaré a mi pueblo. Muchos años y el Señor empieza a hablar en parábolas. La segunda parte que habla acerca de la profecía es que él dice, y me sentaré. También en el libro de Salmos menciona, me sentaré y desde allí llevaré la palabra a mi pueblo. Me sentaré en el mar y te dirigiré. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? En una barca. ¿Y a quién se dirige? Al pueblo, que también es multitud, o mar, u océano. Qué hermoso, cómo la palabra de Dios se cumple en él. Cuarto, no se sorprendió por la multitud que lo seguía. Muchas personas dijesen, wow, qué gran cantidad qué gran predicador soy, mire la cantidad de personas que tengo. ¿Cuántos predicadores tuvieron así? Alegres. Toman fotos y comienzan a apuntar. Así, a él no le preocupó. ¿Saben por qué? Porque él sabía que esos terrenos que estaban ahí eran terrenos que no eran aptos para la semilla. Solamente estaban yendo donde el Señor, pero su corazón era un suelo pobre.
Así que a él no lo entusiasmó. Él está buscando personas que realmente puedan sembrarse la semilla y crecer. Y por quinto punto, para la introducción, Marcos está usando, y es el único que lo hace, en forma dinámica y activa al Señor moviéndose durante toda su vida. Se mueve. Es la dinámica de la acción de Jesús. Aún moviéndose, aún predicando, siempre hay acción. Hermano, la iglesia que no se mueve, que no acciona, se letarga y muere como consecuencia o no. Una iglesia repetitiva. Cuando estuve con mi esposa en la isla de mujeres, y no es que yo critique, pero puedo juzgar porque la palabra dice, el único que puede juzgar es al profeta. ¿Se dieron cuenta? Al profeta. Pero este señor hablaba así, iglesia, vamos a... Y lo hablaba de una forma católica, entonces aletargaba. No había acción, y uno que le gusta la acción, la alabanza, ¿no? Levantar la mano, y uno estaba así, no, mi amor, no estábamos así. Entonces mi esposa me miraba todavía, estábamos tan aletargados que ella me miraba en cámara lenta. Pero vamos a aprender tres cosas de la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Vamos nuevamente a donde dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿El sembrador quién es? Jesús. Pero ahora ¿quién es? Nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Dice luego, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos entonces a hablar acerca de los corazones endurecidos en tres partes. Estos son corazones endurecidos. Oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. No la entienden. Hombres abatidos, los que van y vienen, personas que corren deprisa por todos lados, caminan sobre la palabra, son indiferentes, insensibles. No tienen ningún sentido de respeto ni reverencia a la palabra de Dios. Su vida es tan rápida que corren para todo. Todo es una desesperación. ¿Qué pasa? Tengo que irme al trabajo. ¿Qué pasa? Tengo que irme a mi casa. Todo es rápido. Se casan. No saben cómo hicieron al hijo, pero ahí está el hijo. Todo es rápido. Hermanos, una vida así. Hay personas que viven así. ¿Cómo va a poder crecer una semilla ahí? En una persona que solamente es indiferente, es insensible. Y no solamente eso, ni siquiera hay una ranura abierta en su alma para que el rayo del sol pueda entrar. Lo ha tapado totalmente, porque todo se centra en su velocidad, en su apurez, y no solamente eso, sino que contagia, lo altera. Usted no ha visto esas personas que llegan, usted, una vez que entran, usted ya está un poquito desesperado porque ese señor parece que está todo eléctrico, que se ha tomado varios cafés. Está más eléctrico que cuando una ardilla cruza la turba. ¿Ha visto cómo cruza? Estas personas no pueden, y más aún son esclavos de su rutina. Estas personas son esclavos de la rutina, no pueden salir, no haciendo otra cosa más que la rutina, y son orgullosos de sus creencias. Dice, yo creo y te respeto. Y también, si no tienen creencias, también creen en las no creencias. Pero la situación es que su corazón es duro, solo buscan el placer y nada lo toman en serio. Totalmente es una reunión, voy a la iglesia un momento, es para sentarme, pero no hay nada en su vida que tome realmente seriedad. La palabra no tiene ningún efecto en sus vidas. Nada, absolutamente vacíos. Segundo, en este estado mueren y son enterrados y perdidos por la eternidad. Vivieron rápido, murieron rápido, ¿y de qué van? ¿Qué hizo? No escuchó la palabra de Dios. Su corazón estaba tan endurecido que nada de lo que se le mencionó de diferentes formas hizo mella en su corazón. Tercero, un corazón duro es donde la semilla es robada por el diablo. Vean, el diablo, y hemos hablado anteriormente que hay una guerra espiritual. ¿Recuerdan? La guerra espiritual, ¿dónde es? La iglesia, usted tiene que responderme. ¿Dónde es la iglesia? La mente. En la mente, pero también en la evangelización. La guerra espiritual está en la evangelización. Satanás es un gran adversario de la evangelización. Él ciega la mente de los incrédulos y desea que la iglesia se quede estudiando, que se quede a todo aquí, pero no evangelices. No salgas, porque eso es mío, no vayas para allá. O sea, no solamente es en la mente, sino en la evangelización.
y ciega y aturde y atonta a muchas personas viviendo con un corazón tan duro. Vean cuando dice en el camino está hablando de la mente. En mi mente pasan muchas ideas, luego pasan muchos sueños, luego pasan algunas cosas que deseo. Todo solamente en mi mente, es caminar y caminar, pero hay que detenerse. Hermanos, alguien me puede decir, pastor, he leído la palabra de Dios 40 veces. O sea, la Biblia completa, pero no aprendió nada. Claro, porque ¿a qué velocidad vas a ir tú? La situación no es que seas competitivo, sino que te alimentes. Les decía, mi madre, por ejemplo, tiene meningitis. Esa es una enfermedad en la cual tú no puedes leer. O sea, no puedes estudiar porque dañas tu cerebro, ¿no? Pero mi mamá se le aprendió entre 3 a 5 versículos. Es los únicos que sabe de memoria. Pero con eso ha traído más gente a la iglesia que cualquier otro. Lo poquito que tiene, lo predica. Y ella predica así. Mamita, no sé mucho de otros versículos, pero te voy a hacer el que tengo. Y le predica a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, al panadero, al que vende yuca, al plátano, al papel, a todos le predica. Y no tiene vergüenza. ¿Qué pasa con los corazones duros? Pueden saber mucho, tener un coeficiente intelectual de 146 alto. ¿Y qué haces con la palabra? ¿Qué haces con la gracia de Dios? Porque los sabios no van a entrar al reino de los cielos, ¿o sí? ¿Tú vas a pasar un examen para entrar al reino de los cielos? Marque verdadero y falso. No. Y encima se va a copiar. No. Estos corazones duros abundan y son muchos. Quizás en esta tarde hay un corazón duro aquí. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y pídele a Dios, si tus oídos oíd, el que tenga oídos que oiga, dice, que tu corazón sea ablandado. ¿Y sabes cómo te lo ablanda el Señor? ¿Sabes cómo te lo ablanda? Con todas las dificultades que llegan a tu vida, con las enfermedades que tienes, una mala noticia, de repente hago una calamidad, eso está removiendo la tierra, pero no la endurezcas. La tierra cuando está dura tienes que moverla. ¿Quién no ha cuidado su jardín? No ha encontrado, a veces la tierra es dura, ¿no? Es como la nieve. ¿Cuántas palas se le ha roto usted en la nieve? Esa última nevada que cayó. Es sobre todo esa de plástico, ¿no? Esa que dice Made in China, ¿no? Y tengan cuidado porque los pollos también dicen Made in China. Estos son los corazones duros, pero vamos a ver ahora el otro corazón. Dice así la palabra de Dios. Otro cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Este es un corazón poco profundo, tiene una respuesta inmediata pero sin pensamientos, es inmediato, no analiza, no piensa. Es como la persona que va y dice, oh, una oferta, hay una oferta. No sabe para qué sirve esa máquina, no pensaba. Pero ahí dice un 50% y lo compra. La pregunta es, ¿lo pensó? Llega a su casa, tiene 15 años y dice, ¿para qué sirve esto? Y ahí está. No piensa. Estas personas no tienen profundidad, están basados en la emoción. Se le llama fuego de paja. ¿Has visto la paja cómo se enciende? ¡Pah! Y se acabó. Esas son personas muy emotivas, alegría pasajera, son muy superficiales. Es un oyente frívolo, abraza lo que no entiende. Hermanos, nosotros debemos entender la palabra de Dios. ¿Cómo amarlo si no lo conozco? Debo entender lo que el Señor hizo en el Calvario y realmente decirle, Señor, te alabo, te adoro por tu acción. Pero ellos se abrazan, les gusta la emoción. Y si el predicador de repente tiene una buena forma de entonación de voz, oh, entonces se emociona por un instante, pero luego que sale vuelve otra vez y se apaga. Son estrellas fugaces, cruzan el firmamento y luego se esconden en la oscuridad. De eso no quiero y no me gustaría que estén aquí. Estrellas sí, pero fugaces no, sino una estrella del norte, fiel, ahí, bajo la adoración única del Señor. El segundo punto es que no tienen profundidad, no tienen raíces en sí mismos. Y sabemos que mientras más profundidad es más fuerte, ¿no es así? Los edificios más grandes, ¿cómo se hacen? ¿Qué profundidad cree que tienen los buildings tan altos? Casi proporcional al tamaño que tienen. Por lo tanto, lo superficial es fácil que se pueda caer. No hay convicción. Vean, una palabra importante para nosotros es que tenemos que pensar que no tenemos solamente que tener el deseo, sino la conversión de ser cristianos. Porque de deseos está lleno el infierno, ¿no es así?
yo quise, yo deseo ser bueno, pero no, acá la situación es conversión. Y no solamente es el entusiasmo, sino la convicción de que efectivamente Cristo vive en mí. Amén. Deje el deseo y confírmelo en su vida práctica. Viva bajo la convicción de que realmente Jesús habita en mí. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado de noche cuando no hay nadie en su casa diciéndole, bueno, Señor, ¿tú estás en mí? ¿Nunca se ha preguntado eso? Señor, ¿habitas en mí? Háblame. Señor, si estás aquí está el Espíritu Santo. Háblame, Señor. Convicción. Eso es convicción, no es entusiasmo, no es deseo, no es llegar a casa y colgar ahí la Biblia y ya volver a su rutina. La rutina te mata, la rutina te ahoga. Y aquellos que, los matrimonios que están aquí, la rutina también nos enfría, ¿no es así? Todos los días lo mismo. Por eso nosotros tenemos que vivir con la confianza, tal como dijo el hermano Franklin, todos los días es un día nuevo en el Señor. Imagínense una rutina, usted todos los días, mira, si el Señor viene querido hacer esto para la rutina, voy a poner 3 nubes en verano. En invierno le mando 5 lluvias. Y después 3 tormentitas. Y ya todo el mundo sabe y ya da las 3 nubes. Pero ¿qué hizo él? El panorama cambia todos los días. No hay ningún día que haya sido igual. Dios cambia y Él quiere que tú seas en ese aspecto, que tengas esa acción, esa vida. Él no es rutinario, es un Dios de acción. Y por lo tanto usted también tiene que hacerlo. Ellos no tienen profundidad. Y no solamente es eso, sino que tienen una base falsa. Su base no es sólida, no está sobre la base de Jesús, sobre la roca firme que es Jesús. Hoy día muchos predican el éxito y la prosperidad, pero ellos abrazan el evangelio del lucro, de lo inmediato, de lo que yo quiero. Pero ese no es el evangelio correcto. El evangelio correcto te confronta con tu pecado y te dice que eres un pecador y que si sigues pecando, lo que vas a hacer es que al final de los tiempos no vas a estar con el Señor. Este evangelio es barato, sus beneficios son inmediatos. Quiero esto, quiero lo otro. Y ellos te prometen muchas cosas, predicadores falsos, lobos vestidos de oveja, diciéndole, traedme todos los diezmos aquí, lánzalo. Y sé que aquí en Elizabeth hasta los relojes le tiraban a este predicador, y el predicador agarraba así, oh, no, va y se lo devolvía, porque no eran unos jeans, todavía cogía reloj. Estos son del grupo que decía, Hosana, Hosana, porque pensaron que era el libertador contra Roma, pero cuando se dieron cuenta que le dijeron, crucifíquenlo, 3 días después. Estos son los pedregales aquí. Y miren, el tercer punto de esto es que ellos no evalúan el costo del discipulado. Les pregunto en esta tarde, ¿hay un costo para ser discípulo de Dios? ¿Hay un costo? No, hay un costo. No escuchen el evangelio, solamente escuchen el evangelio de la conveniencia. No saben que el verdadero discipulado consta de 4 partes: abnegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Y se lo repito, 4 partes: abnegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. Esos son los rangos de un cristiano. La abnegación es vital para mí, porque soy una persona que amo al Señor, no importa las circunstancias, esté o no esté en gozo. Es como decir, rico como Job. Aún en la pobreza, él nunca cuestionó a Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito y alabado sea Dios. Esa es la forma, es abnegación, sacrificio. Y el sacrificio, uno debe sacrificarse dando lo mejor para otro. Recuerdo que cuando era joven, en mi país me regalaron un librito que se llamaba Cámbiame, Señor. Y el problema se inicia en una ilustración cuando una hermana, entre 2 hermanas siempre se peleaban por la mejor presa. Y la hermana siempre tenía la pierna. Y él le dice, Señor, cámbiame, Señor. Y el Señor le dice, ahora tú no comas la pierna, dáselo a tu hermano. Dice, todo lo que tú quieras, menos la pierna. Porque ella la amaba la pierna. Pero el sacrificio en mostrar el amor, ¿cuál fue? Dáselo. Ese es un sacrificio, ¿no es así? Pero las cosas que no tienen sacrificio no tienen valor. ¿Cuál es el sacrificio para un varón? Por ejemplo, nuestras esposas dicen, bajen la tapita. Y nosotros, no, siempre hacemos lo contrario, y la pobre mujer, no, pero hay cosas que, ¿me entienden? ¿No? Hay cosas en las cuales nosotros debemos hacer.
Hay que sacrificarnos. Mi esposa me dice, a veces me fastidia a mí, yo soy sincero, solamente cierra la puerta porque no escucho. Mi esposa me dice, lava los trastes, y a mí que eso de lavar los trastes. Pero si deseo el amor, la confianza, la convicción de amor de mi esposa, saber que la amo, lo hago. Es un sacrificio. El sacrificio es vital también para el cristiano. Deja de hacer para que puedas ayudar a otras personas. Eso es sacrificio. Lo otro es el servicio. Una persona servicial, una persona que instantáneamente viene, ¿en qué puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Por favor, pastor, ¿qué puedo hacer? Eso es servicio. No personas de decir, tomen el café, todavía se lo ponen en la mesa. Qué feo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta agua sucia? El pan con mantequilla, este pan de ayer. Y viene, te alabo. Mire, yo creo que si fuera ángel, de una ala que le meto así, lo hago volar lejos. Servicio, el Señor te pide servicio y no creas que vas a tener la gloria, solamente haz lo que Él hizo. Él vino a servir y no a ser servido. Hermanos, por favor, mi esposa ya hemos diseñado, se llama el cierre espiritual para la boca. Usted a la hora de salir a un cierre, se cierra la boquita y todo marcha. Porque el problema vital de nosotros los cristianos, ¿cuál es? Hablar mucho, criticar. Pero cuando el Señor controla mi servicio, me callo porque estoy al servicio de Él. Y el sufrimiento, hay que sufrir para el Señor. Ignoran que el camino a la cruz es el único camino que me lleva a casa. En pocas palabras, regreso a casa porque de ahí vine y ahí voy. Eso es. Ignoran que ese es el camino correcto. No hay estabilidad en su corazón y amor. Ese amor es como la niebla. Inmediatamente se disipa y pasa. Estos son los corazones. Veamos el otro corazón. Vamos al versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Hermanos, estas personas escuchan la palabra pero prestan atención a otras cosas. Está bien, escuchan la palabra pero prestan atención a otras cosas. Es como si usted está sentado ahorita pero está viendo el teléfono. Si le cayó a alguien ahorita, perdón. Están preocupados en otras cosas. Está así. ¿Cuánto habrá sido el partido? 1-3-0. Están en otras cosas, menos en la predicación, menos en lo que tienen que estar. Las semillas compiten con espacio con otras plantas. Se da cuenta, no solamente las semillas de Dios, sino que compiten con otras cosas. Recuerdo la semana pasada que les mencioné que lo vital e importante en Levítico fue lo siguiente: cuando tú siembres, siembra solamente semillas de una especie. Él te prohíbe sembrar de 2 o más especies, por esto mismo. Porque cuando compiten con otras, no crece ni la una ni crece la otra. Solamente no compita, sino pon la semilla adecuada para que no ocupe el espacio, para que el crecimiento de la semilla que el Señor puso en tu corazón. Las espinas crecieron y que ahogaron a la semilla. Cuando la espiga comienza a crecer, ahoga la semilla y se muere. Y no hay tiempo para Dios. Hay cosas más urgentes que los fascinan. Los fascina todo menos las cosas de Dios. Le dicen, se salió, o alguien menciona en Apple, tenemos el teléfono Apple 17S. 17, no, ni hablar, yo voy para allá. Y la gente hace línea, cola, 2 días, esperando, fascinado, que quieren tener eso en sus manos. Les fascina todo, menos las cosas espirituales de Dios. Porque ellos no están centrados. Rápidamente cosas en sus mentes llegan y no hay un correcto orden de prioridad en sus vidas. Recuerden buscar el reino de Dios, esa es la principal prioridad y el resto